Hermanos, seguimos con el estudio de carta de Pablo a las iglesias en la provincia de Galacia. Y esta carta fue escrita por Pablo debido a los judaizantes. Pablo había visitado la provincia de Galacia en su primer viaje misionero. Había estado en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe. Había llevado el evangelio ahí. En Listra lo apedrearon. Después de su primer viaje misionero llegaron judaizantes, judíos que habían creído en Jesús, pero creían también que para ser salvos era necesario obedecer la ley de Moisés, la ley ceremonial. Había que circuncidarse, había que abstenerse de animales inmundos, había que comer solo animales limpios, no podían comer conejos, no podían comer cerdo, no podían comer camarones, langosta, esas cosas. Y tenían que observar las fiestas religiosas, los días de reposo, el sábado, las fiestas religiosas, la fiesta del día de la Pascua, de los panes sin levadura, de las primicias, de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, del día de expiación y tabernáculo, que había que observar todas estas cosas. Y Pablo les dice, no, con la fe en Cristo basta. Si hay que observar la ley ceremonial además es pesada porque hay una gran cantidad de ritos, no bastaba solo esos ritos que acabo de mencionar, había que, si tú habías tenido una emisión seminal, eras inmundo, hasta el atardecer tenías que hacer unas limpiezas, si tenías la menstruación o si habías tenido un bebé, para la mujer estaba inmunda por varias semanas y tenía que ofrecer sacrificios, purificación, todo eso, era una cantidad de reglas que era inaguantable, era realmente una carga. Y además Pablo les dice, si van a observar la ley, tienen que observarla toda. Porque la Escritura dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas, para hacerlas. Entonces, si tú vas a obedecer la ley, no solo es obedecer la ley ceremonial, sino la más importante que es la ley moral. Pero Jesús ya mostró de que nosotros no podemos, porque Él dijo, el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio. El que esté enojado con su hermano ya cometió asesinato en su corazón. Entonces lo que vemos es de que la ley moral, aunque la queramos obedecer, no podemos. De hecho, la ley provoca en nosotros rebeldía. Y hemos hablado de eso. Si tú le dices a un niño, no pruebes ese cake, ese pastel, inmediatamente le va a meter el dedo. Si te dicen, no vayas a ese salón, quieres saber qué es lo que hay en ese salón. O sea, la ley provoca rebeldía en nosotros, en el pecado que hay en nosotros. Hay una naturaleza pecadora que la ley despierta. Entonces Jesús nos redimió de la maldición de la ley, dice la palabra del Señor, en dos maneras. La palabra dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito el que cuelga de un madero. Entonces Jesucristo recibió el pago que merece, o sea, el castigo que merecemos nosotros por haber violado la ley, porque la ley pues es dada por Dios, hay que obedecerla, pero hay otra manera, porque obedeciéndola no somos capaces de obedecerla, hay otra manera y la respuesta es que Cristo pague por lo que nosotros hemos violado y segundo, que muramos con Cristo. ¿Cómo? Cuando nos identificamos con Cristo estamos muriendo a la vida pasada de pecado y Jesucristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre, por el poder del Espíritu Santo, y de la misma manera, al identificarnos con Cristo, Dios nos da el Espíritu Santo para vivir ahora en el poder del Espíritu Santo. La ley provoca en nosotros rebeldía, pero el Espíritu que hace pone en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces el Espíritu Santo pone en nosotros el querer hacer las cosas de Dios. Queremos obedecer a Dios. No estamos mirando la ley, estamos mirando a Jesús. Ok, vamos a ir a alabar al Señor, sí. O vamos a leer la palabra, queremos estudiarla. O queremos hacer el bien. No estamos pensando en la ley, estamos pensando en hacer cosas que el Espíritu pone en nuestro corazón y sentimos un gran gozo. El gozo que sentimos en el Espíritu no se compara con nada del mundo. El mundo te puede dar alegría, pero Dios te da un gozo increíble. No siempre es fácil. Caminar el cristiano es difícil, pero podemos sentir un gozo que es incomparable. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu. Entonces, Pablo les explica y les da el ejemplo de Abraham, cómo Abraham fue declarado justo, le fue contado como justicia. Cuando Dios lo llevó, estaba en Hebrón, en el encinar de Mamre, y se le aparece el Señor y le dice, soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dice, Señor, ¿qué me darás? Yo estoy sin hijos, y uno nacido en mi casa será mi heredero, Eliezer de Damasco.
Y el Señor le dice, no, ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y lo lleva hacia afuera, le dice, mira el cielo, cuenta las estrellas si te puedes contarlas, así será de numerosa tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces vemos que la declaración de justicia, de rectitud en nosotros, no está en obedecer la ley, sino en creerle al Señor. Si está en obedecer la ley, tenemos que obedecerla 100%. Y nadie puede. Pero qué lindo que podemos creerle al Señor. Y entonces Dios nos declara justos. Entonces Pablo le recuerda a las iglesias en Gálatas que la justicia desde tiempos anteriores a la ley era por medio de la fe en la palabra de Dios. Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si te es posible contarlas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, le fue declarado justicia. ¿Qué creyó Abraham? En la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, no la de hombres, sino en la de Dios, en las promesas de Dios, y en su Hijo Jesucristo somos declarados justos y rectos. Entonces Pablo en el capítulo 5 menciona, hermanos, dice, para libertad fue que Cristo os hizo libre, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Es decir, el Señor nos hizo libres, no vamos a ser ahora esclavos de legalismos, o que para ir a la iglesia tenemos que ir de saco y corbata, o que tenemos que ir a la iglesia 5 días a la semana para ser declarados justos. No, en eso no está nuestra justicia. Claro, vamos a la iglesia porque queremos conocer del Señor, queremos tener comunión con los hermanos, etcétera, pero nuestra justicia está por nuestra fe en Jesucristo. Entonces Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, permaneced firmes, no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Y también quiere decir de que nosotros no tenemos que estar diciendo, ok, estar juzgando a medio mundo, cumpliste los 10 mandamientos. Oye, ya no estamos juzgados por la ley, no estamos, solo somos libres. La ley no se aplica a nosotros porque al unirnos a Cristo, Cristo murió y a una persona muerta, la ley no se le aplica. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo y nos identificamos con Cristo, estamos muertos a la ley. Y ya lo mencioné la vez pasada, si tú estás muerto en un féretro y te dejaron parqueado en un lugar donde no deben, no te van a poner multa, tú ya estás muerto. El IRS no te va y te pone a cobrar porque tú ya estás muerto. En otras palabras, al identificarnos con Cristo, Pablo lo dijo, no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Entonces podemos andar en novedad de vida. Nos hemos identificado, la ley ya no se aplica. Si tú fallas, si tú te enojaste en el freeway, no hay ley contra ti porque la ley no se aplica si conoces al Señor. ¿Eso te va a dar libertad para pecar más? No, al contrario. El entender, yo he entendido más Gálatas 3, como nunca lo había entendido antes, ahora al enseñarlo. Y te voy a decir algo, me santifica más que nunca. El entender Gálatas 3, el entender que la ley no se aplica para mí, produce en mi corazón un agradecimiento, que lo único que me hace es alejarme del pecado más. El agradecimiento que provoca en mi corazón saber que si yo fallo, no soy juzgado por la ley, no tiene medida. Y eso nos provoca un deseo de caminar con el Señor. Muy contrario a lo que hace la ley. La ley te hace violarla. Ahora, Pablo luego dice en el capítulo 5, versículo 13, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, pero no uséis la libertad como pretexto para el pecado, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Pablo le recuerda, somos libres, pero no somos libres para pecar. ¿Por qué? Si tú pecas vas a caer en la esclavitud, te empiezas a emborrachar, vas a ser esclavo de licor. Ahora tenemos libertad para no ser esclavos, para decirle no al pecado. Empiezas a jugar con el pecado, empiezas a jugar con la pornografía, terminas esclavo de la pornografía. Empiezas a jugar con el adulterio, terminas esclavo de la inmoralidad. Empiezas a jugar con envidia, con esto, con el otro, terminas esclavo de esas cosas. Entonces dice, no, la ley en una palabra se cumple, por supuesto primero amar a Dios, pero hablando en nuestra relación al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo nos llama a servirnos por amor los unos a los otros. Yo mencioné esto antes y lo vuelvo a repetir, estas son cosas básicas, pero las repito varias veces porque son importantes. Antes de conocer a Cristo, yo no servía a otras personas. Cuando conocí a Cristo me nació el deseo de servir. ¿Y sabes qué? El gozo que uno puede sentir viviendo para otros es mucho mayor que el gozo de uno que se pone en sí mismo en el trono y queriendo que todo el mundo le sirva sus caprichos.
La persona que se pone en el trono de su vida queriendo que la gente le sirva sus caprichos es miserable. Tarde o temprano es vacío. Pero cuando tú vives para otros es una bendición. Realmente es un gozo. El gozo que siento en mi corazón, saber que yo me levanto y que mi vida va a ser útil para otros. El saber de que soy libre, que no estoy juzgado por la ley, que soy libre, que Jesús me ha perdonado y que tengo el Espíritu Santo, es un gozo increíble. Y estoy sirviéndole a otros. Y cuando uno vive para sí mismo, es miserable realmente. Y Pablo nos enseña eso. Ahora, Pablo dice en el versículo 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, tenemos la opción, pero tenemos el Espíritu, vamos a seguir al Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen de uno contra el otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es decir, el Espíritu Santo que tenemos los cristianos, la carne pecadora, la naturaleza pecadora es contraria a las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo es contrario a esa naturaleza pecadora. Entonces uno se opone al otro, pero tenemos que escoger a quién vamos a servir. Si servimos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces es una gran bendición. Entonces vimos que Pablo dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y ahí empezamos la semana pasada, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es cosa seria. El Señor dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe a quién le está escribiendo Pablo? A las iglesias de Galacia, a las iglesias de los Gálatas. No le está escribiendo a no creyentes, le está escribiendo a las iglesias de los Gálatas. Y lo que pasa es que en la iglesia hay una mezcla. Hay personas que conocen al Señor, hace 5 años me entregué de veras al Señor, y hay personas que realmente están viniendo a la iglesia, pues están viviendo una fe que no es verdadera en su corazón. Y como resultado están viviendo en pecado. Están viviendo en fornicación o están viviendo en una vida vacía, practicando cosas que tal vez el mundo acepta, pero que Dios rechaza y que aquí las hemos leído. Entonces la vuelvo a leer porque si tú estás practicando alguna de esas cosas, yo tengo la obligación en el amor de Dios a decirte, reflexiona. Porque si tú estás practicando estas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que te vas a ir al infierno. Y en el infierno no te puedes salir de ahí. Es toda una eternidad separado de Dios. Y realmente creo que muy poco hablamos del infierno. Pero es necesario reconocer eso. El infierno es real. Yo no quiero que nadie de nosotros se quede en el infierno un día. Sería triste, ¿no crees? ¿Pudiérate pensar que hubiera aquí alguno que no llegara al cielo? Sería triste. Pensar que toda la eternidad esa persona va a estar atrapada, separada de Dios. Dios es lo que más necesitamos. Ninguna relación suple lo que solo Dios puede suplir. Y lo más interesante es de que cuando vayamos a la presencia de Dios vamos a tener toda la presencia de Él con nosotros. Pero el infierno va a ser estar separado de lo que más necesitas toda la eternidad. Imagínate que lo que más necesitas ahorita es comida. Pues tienes una desesperación por la comida. Pero imagínate que Dios es lo que más necesitamos y estar separado toda la eternidad de la luz de Dios va a ser un infierno terrible. Es serio y tenemos que tomarlo en serio. Estudiamos algunos de los elementos la vez pasada: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Vamos a continuar con los demás. Ahora, bien importante, no te purifiques para venir a recibir el Espíritu Santo. Tú no puedes. Tú recibes el Espíritu Santo para que te purifique. ¿Sí me explico? No te purifiques para venir a recibir la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la que te purifica. ¿Sí me explico? Jesucristo mismo en la oración sacerdotal, antes de ir a la cruz, que dijo: Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Es decir, es la palabra de Dios la que nos saca de la mentira, del engaño y de la suciedad. Entonces no somos nosotros los que nos limpiamos, es Él que nos limpia. Pero tenemos que venir con el corazón abierto. Y no vamos a venir si no creemos en Él. No podemos tener un corazón de incredulidad. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir los oídos a la voz del Señor. Ahora, Pablo habla de otras cosas. Llegamos hasta hechicería. Hoy vamos a continuar con enemistades.
Dentro de las obras de la carne, Pablo menciona enemistades. En varias traducciones lo mencionan como hatred, hostility, enmity, enmities. O sea, odios, enemistad, aversión contra otros. Una actitud que aborrece, detesta, aliena y rechaza a alguien. Eso es lo que es ser enemigo. Hacerte de enemigos. O sea, tener una situación donde tú eres opuesto a alguien. Tienes un corazón de oposición hacia alguien. A veces hay enemistades por razones de envidia. Tal vez una persona envidia a otra persona por tal vez el esposo que tiene o la esposa que tiene, o por su físico, o por su dinero, o por su sabiduría, o por sus atributos, o por alguna cosa. Y entonces te vuelves enemigo de esa persona porque le tienes envidia. Esa es una manera de tener enemistades. A veces hay enemistades por racismo. Oh, ese es güero. Y ya los odias. Porque tal vez en tu emigrar a Estados Unidos, alguna persona, un güero, un americano, tal vez tomó ventaja de ti. Y ahora ya cruzas a todos los que son americanos. Y ya tienes esa actitud de enemistad. Ya todos los americanos son tus enemigos. Aunque vivas con ellos, pero tienes una actitud enemiga hacia ellos. Ya no los ves, ya no le das el beneficio de que cada uno sea por sí mismo lo que es, no solo por su piel o por su idioma. Entonces, el racismo no es de Dios. O tal vez alguien te dice algo que te resulta ofensivo porque tal vez te está diciendo la verdad. Y te vuelves enemigo porque no quieres oír la verdad. O tal vez el estilo de vida de alguien te reprende, es un reproche para tu manera de vivir. Tal vez el estilo de vida de alguna persona es recto. Y cuando tú estás alrededor de esa persona te sientes mal, te sientes y no te quieres sentir mal y ya no quieres tener nada que ver con esa persona. O tal vez tú eres el que tienes un estilo de vida recto y hay personas de que no se agradan contigo por eso y se vuelven tus enemigos. El cristiano no tiene nada que ver con enemistades. Dios nos manda a amar. Nos manda a amar, no a ser indiferentes. Nos manda a amar, no a alienar a las personas, mucho menos a enemistarnos con la gente. Cuando los fariseos le preguntaron al Señor cuál es el gran mandamiento de la ley, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. No ser indiferente a nuestro prójimo. Debemos de amarle. Y el amarle es más que un sentimiento. El amarle es acción. Aunque tus sentimientos te traicionen, esa acción es mostrar compasión, mostrar generosidad. Dios nos manda no a promover odio ni divisiones, pero a procurar unidad y armonía, que es lo contrario a hacer enemistades. Y de hecho, en las bienaventuranzas Jesús dijo: bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La persona que alimenta enemistades no está alimentando paz, está alimentando conflicto. Ahora, nosotros como cristianos y seguidores del Señor debemos de ser prudentes al hablar. Nosotros con el hablar podemos provocar enemistades. Y podemos provocar enemistades entre las personas. En Proverbios 18:6 dice el Señor: los labios del necio provocan contienda. Provocan contienda. Proverbios 16:28 dice: el chismoso separa a los mejores amigos. O sea que con la lengua podemos traer enemistades entre otras personas. Debemos de ser amigables, debemos de ser amables, compasivos, amorosos, pacientes con la gente, dentro y fuera de la iglesia. No debemos de ser antisociales. Hola, ¿cómo estás? Yo no hablo contigo. No podemos tener esa actitud. Debemos de ser amables, no provocar enemistades, haciéndonos enemigos todo el tiempo. De lo único que debemos de ser enemigos es del pecado. Pablo dijo: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Y nunca debemos de ser enemigos de la corrección. En Proverbios 19:20 dice la palabra: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Por supuesto, como dice Efesios, hablando la verdad en amor. Hay un dicho en El Salvador, no sé si en otras partes, dice: yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y tiene su verdad, y más en el Evangelio.
Porque Jesucristo mismo dijo, estos mando que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Por eso el mundo os odia. Acordaos las palabras que os dije. Un siervo no está arriba de su Señor. No es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Entonces sí, el mundo, al cristiano que está entregado al Señor, el mundo, cuando estoy hablando del mundo no quiere decir todo el mundo, pero muchas personas se van a oponer a ti. Y tal vez no van a saber por qué, pero es porque tu espíritu está alineado y guiado por el Espíritu Santo que se opone a la naturaleza pecadora de otros. Y te vuelves enemigo, no porque tú lo busques, sino porque ellos son enemigos de la luz. ¿Estamos? Pero el cristiano no debe estar en enemistades, no debe estar buscando enemistades. Pleitos, la palabra en distintas traducciones en inglés, por ahorrarme el tiempo no digo cuál traducción, dice contentions, discord, quarreling, strife. La palabra quiere decir desacuerdos con enojos. No siempre puede estar de acuerdo con todo el mundo. Pero aquí está hablando de desacuerdos con ira, pleitos, conflicto amargo, luchas. Y la palabra quiere decir eso, argumentaciones persistentes y alteradas, contiendas, querellas, riñas. El cristiano no debe de identificarse por eso. Y nos da buenas advertencias la palabra de Dios. Dice, el hombre arrogante suscita rencillas. Proverbio 28-25. ¿Por qué suscita rencillas? Porque la persona arrogante se pone por encima de todo. Todo tiene que girar alrededor tuyo. Y cuando tú tienes esa actitud, tú estás violando tarde o temprano los derechos de otro. Y provoca rencillas. El hombre arrogante suscita rencillas. Proverbios 26-20 dice, por falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso se calma la contienda. Es decir, a veces hay un pleito y tú vienes ahí y andas chismoseando y añadiéndole fuego al problema. Y dice, no debe ser así. Proverbios 17-14 dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja la riña antes de que empiece. A veces ves que se está armando un conflicto. No corras al pleito. Trata de evitar ese pleito. No lo alimentes. Porque una vez se desata el fuego, es un serio problema. Y en la casa puede ocurrir eso, ¿no? Proverbio 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Mejor vivir en el techo, en una esquina, que con una mujer que no para de pelear. ¿Sí? Mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y molesta. Y Proverbio 26:17 dice, como el que toma un perro por las orejas, así es el que se para y se entremete en una contienda que no es suya. Imagínate, pasa un Doberman y lo agarras de la orejita. Es lo mismo. Si ves un pleito, no te metas. O sea, no nos metamos en pleitos donde no nos invitan. A menos que tú vayas como siervo del Señor a traer paz. ¿Sí me explico? Esa es otra historia. Pero para meter pleito y tomar lado, no creo que es así la cosa. Entonces, obras de la carne, enemistades, pleitos, celos. La palabra acá es jealousies o jealousy, celos. Pero la palabra celos en el griego, puede significar celo, un fuego por algo, un celo por las cosas de Dios, pero también puede significar envidia. Y de hecho, en muchas ocasiones en la King James Version se traduce envidia. Pero también se traduce en una ocasión, y es en esta, jealousy, celos. Entonces, aquí cuando Pablo habla de celos, puede referirse a celos enfermizos. Por ejemplo, el hombre que no deja que su mujer ni mire las flores. ¿A quién estás mirando? Era una adúltera. Y la pobre mujer estaba mirando las florecitas. Hay hombres súper celosos. No debemos dejarnos gobernar por celos enfermizos. Ahora, hay celos justificables. Es decir, si viene alguien, un hombre, y empieza a enamorar a tu esposa y ves que tu esposa, ay, cómo no, qué bonito lo que me dices. Claro que tienes que tener celos. Más te vale, a menos que no te importe tu esposa. O sea, hay celos justificables, ¿no? El mismo Señor Jesucristo tiene celo por nosotros. A Él no le gusta que Satanás o el pecado nos atraiga, porque Él nos ama a nosotros. No quiere compartir ese amor con Satanás. Ahora, hay celos no justificables dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado.
Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Y ahí podemos ver la parábola donde un hombre tiene 2 hijos, uno mayor y uno menor. Y el menor le dice, dame la herencia. Y viene el papá y reparte la herencia. Y el pobre se va a una ciudad lejana, a un país lejano, y se gasta toda la herencia con mujeres, con licor, fiestas y de todo. Y se quedó sin nada. Y cuando se quedó sin nada, sus amigos desaparecieron. Y en eso vino una gran hambruna en el país. Y bueno, le tocó ir a trabajar, y uno de los ciudadanos de ese país le ofreció trabajo cuidando cerdos, que son animales inmundos para el judío. Y él cuidaba a los cerdos y quería comer las algarrabas que le daban a los cerdos, y ni siquiera eso le permitían comer. Estaba con hambre. Y le dice, voy a regresar donde mi papá. Y le voy a decir, no soy digno de ser tu hijo, voy a ser tu siervo. Y regresa. Y el papá, cuando lo ve de lejos, sale corriendo, que entiende que en la cultura judía un padre no sale corriendo a recoger a alguien. Se mantiene con dignidad, camina con dignidad. Pero este padre aparentemente no muestra dignidad. Es como David cuando saltaba y bailaba cuando llevaban el arca a Jerusalén, y la mujer le dice, eres un necio que te portas así de esa manera. Y dice, pues más me voy a rebajar por el Señor ante las siervas de Dios que lo honran. Y entonces vemos de que cuando ese padre sale corriendo, pero apasionado, feliz, y abraza a su hijo y lo besa, se le prende en el cuello. Y dice, tráigamele una ropa nueva, póngamele sandalias nuevas, póngamele un anillo. Y le pone un anillo. Y maten el becerro engordado. Y hay baile y fiesta y todo. Y cuando estaba ocurriendo eso, llega el hermano mayor. Y dice, ajá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que lo tratan a él así? Y en Lucas podemos ver los celos de ese hermano mayor, que en vez de alegrarse que el hijo pródigo había regresado, empieza a tener envidias y a reclamar al papá porque él había mostrado ese amor al hijo pródigo. Y vemos que, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, en versículo 27, le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Y él se enojó y no quería entrar. Le dijo al padre, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden. Nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestro corazón de los celos. Tenemos el caso de las 99 ovejas. El señor, el hombre que tenía 100 ovejas. Y una oveja se le pierde y deja las 99. Y va a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra, se llena de gozo y la pone sobre su hombro. La lleva acariciándola con un cariño. Y va feliz y le dice a los demás, mira, encontré mi oveja perdida. Y los amigos se regocijaron con él. Ahora, por supuesto, algunas de las 99 dirían, oye, nos dejaste solos, nos abandonaste. ¿Cómo fuiste a hacer eso? Pero él sabía que había cuidado a las 99 por mucho tiempo. Y las 99 estaban seguras. Entonces tenemos que tener cuidado de los celos dentro de la iglesia. Vamos a continuar con el concepto de que celos puede significar envidia. Porque celos puede significar envidia hacia otra persona por lo que tiene. Pero si tú ves que alguien tiene algo y tú lo deseas, pídeselo al Señor. Y si no te lo da es porque no te conviene. No hay nada bueno que el Señor le deja de dar a los que temen su nombre. ¿Qué es lo que dijo David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabía. Si tú deseas algo y no viene por la mano del Señor, no lo necesitas. Satanás le ofreció de comer prácticamente a Jesús. Pero él dijo, no, si no viene de la mano de mi Padre, yo no voy a comer pan. Entonces, si el enemigo te pone una mujer y tú estás casado, o un hombre y tú estás casado, dile, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no necesito eso. O si estás soltero y el enemigo te pone a una persona que tú sabes que no es de Dios, dile, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no lo necesitas. Todo tiene que venir de la mano del Señor. La piedad es muy importante y el amor es muy importante, porque si tú amas no vas a tener envidia. Te vas a regocijar si algo bueno le pasa a alguien.
La envidia no viene de Dios, viene del diablo. Y es muy importante el contentamiento. Y voy a hablar un poco más de eso cuando hablemos de la envidia, pero en 1 Timoteo 6, Pablo dice, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pablo dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, si necesitas algo, si deseas algo, pídeselo al Señor. Si no te lo da ahora, Dios tiene un plan mejor. Enojos, vamos a hablar de los enojos, Gálatas 5. Vemos que enemistades, pleitos, celos, enojos. Bueno, la palabra acá, en varias traducciones en inglés, se lo voy a mencionar, wrath, outbursts of wrath, outbursts of anger, fits of rage, fits of anger. O sea, explosiones de ira, explosiones de enojo, momentos de furia, momentos de enojo. La palabra thumos en el griego quiere decir un fuego, como algo que sube en ebullición y luego se apaga, algo como que de repente revientas y luego te calmas. Son momentos de enojo fuera de control. Bueno, la ira mundana no es buena. Santiago 1, 19, 20 dice que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre no logra la justicia de Dios. Entonces tenemos que ser pronto para oír. Lo que pasa es que somos al revés. Somos tardo para oír y pronto para hablar. Y pronto para la ira, explotamos fácil. Pero no debe ser así. Ahora, ¿quién puede ayudarnos? Es el Señor. Lo que hacemos es confesar nuestro pecado, decirle, Señor, perdóname, tú sabes que yo no puedo. Y ¿sabes qué? Cuando hay gozo, es más difícil tener una ira explosiva. Entonces nuestra relación con el Señor nos llena de gozo y nos protege de una ira explosiva. Ahora, en Proverbios 19, 19 dice la palabra, el hombre de gran ira llevará el castigo. O sea, la persona iracunda va a recibir castigo. Proverbios 29, 11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. ¿Qué quiere decir? De que podemos tener las emociones de enojo, pero si tenemos el Espíritu Santo debemos de calmar y no responder con nuestro enojo. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Las emociones no tienen que enseñorearse de nosotros. Amén. Amén. Proverbios 14, 29 dice, lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Es decir, si tú no eres lento para la ira, haces tonterías, haces necedad. Proverbios 16, 32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. A veces es más fácil conquistar una ciudad que conquistar tu enojo, ¿cierto o no? Pero solo el Espíritu nos puede dar ese poder. ¿Qué dijo el Señor? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Ese es el poder que necesita ver el mundo. Que nos vean, nos hayan visto a nosotros como personas que no podemos controlar la ira, a personas que estamos llenos del gozo del Señor y que no somos controlados por la ira. ¿No creen que ese es un gran testimonio? La discreción del hombre lo hace lenta para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. O sea que debemos de saber no responder con ira, sino pasar por alto una ofensa. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso tenemos que leer la palabra, porque la palabra nos alimenta, nos guía, nos ayuda. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos donde te puedes airar, te puedes enojar, con justificación. Y ya voy a dar ejemplos. Ahora, lo que el Señor le está diciendo, no dejes que la ira, si no es justificable, no te enojes, no es justificable. Pero si es justificable, ten cuidado. Porque no puedes dejar de que eso se salga fuera de control.
Hay enojo que es apropiado. Hay ocasiones donde el enojo es justificable. Si alguien viola a una niña, tiene que haber un enojo en tu corazón y no ser indiferente. El enojo justificable nunca es por razones egoístas. No es porque te dijeron eres feo, narizón y pelón. No por eso te enojas. Si te enojas por eso, eso ya no es un enojo justificable. Pero un enojo justificable es cuando tiene que ver con otros. Y tú vienes como alguien preocupado por esa otra persona. Y Jesús mostró enojo justificable muchas veces. Primero en Hechos 8, 14 al 23, es el caso donde Pedro, voy a hablar de Pedro. Este es el caso cuando Felipe, después de la persecución que se desató cuando mataron a Esteban, y Felipe fue a Samaria y hubo una gran conversión de gente, mucha gente se estaba convirtiendo. Había una persona que hacía magia y decía que él era el gran poder de Dios, se llamaba Felipe el Mago. Y recibieron al Señor muchas personas en Samaria, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces llamaron a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan llegaron a Samaria y le imponían las manos a la gente. Y al imponerle las manos recibían el Espíritu Santo. Entonces Simón el mago se le acercó a Pedro y le dice, dame ese poder, te lo compro. Y mira cómo le contestó Pedro, para que veas que hay espacio para la ira santa. En Hechos 8 leemos lo que le contestó Pedro. Le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. O sea, lo que vemos es de que Pedro acá se enojó, no porque odiaba a Felipe, pero porque se dio cuenta que él estaba negociando con el Evangelio, con dinero. Y esa es una perversión. Ya me imagino lo que le diría Pedro a muchos pastores hoy en muchas iglesias. Que tu plata perezca contigo. Hay personas que dicen, manda tu dinero y Dios te va a sanar. No, ellos mismos están vendiendo supuestamente los dones de Dios para ellos tener ese dinero. Pedro les diría que tu plata perezca contigo. Eso es lo que diría Pedro. Y hay un enojo santo. Hay un enojo santo ante esas cosas. Ahora tenemos otro caso donde Pablo, en su primer viaje misionero de Seleucia, va a Chipre. Y entonces está primero en el extremo oriental de Chipre y después se va a Pafos, al extremo occidental, y ahí encuentra al procónsul Paulo Sergio, o Sergio Paulos. Y este hombre está escuchando la palabra de Dios y está interesado, pero hay otro hombre ahí que se llama Elimas, o el mago, le llamaban el mago. Y este hombre decía hablar de parte de Dios. Y se le opuso a Pablo. Pablo le estaba declarando a este procónsul, y lo tenemos en Hechos 13. Sergio Paulo se llama el procónsul. Le está declarando la palabra y Elimas, el mago, se le oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Y Saulo, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces vemos otro caso de la ira santa. ¿En qué situación? En que un hombre estaba oponiéndose para que otros conocieran el Evangelio. ¿Sí me explico? Y provocó una ira santa. Provoca una ira santa cuando alguien se entromete y trata de impedir el Evangelio y decir que viene en el nombre de Dios. Tenemos otro caso de ira santa por medio de Jesucristo mismo. Jesucristo estaba diciéndole a sus apóstoles que él tenía que sufrir en manos de los fariseos, de los escribas, de los principales, de los ancianos, y que iba a morir, lo iban a poner a muerte, el tercer día iba a resucitar. Y Pedro le dice,
Jamás ocurra eso, Señor. No lo permitiremos. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino de los hombres. Porque le dijo, tú me eres piedra de tropiezo. Entonces Jesús respondió fuertemente con uno de los suyos. Pero porque esa persona amada que iba a ser un gran siervo de Dios, en ese momento estaba siendo influenciado por el diablo. Y el Señor lo quiso apartar, quiso cortar esa actitud de entradita. ¿Sí me explico? Entonces hay lugar aún dentro de la misma iglesia a dar corrección aún a las personas que son muy amadas, por si Satanás se empieza a meter con actitudes que no son sanas. Y hay que hacerlo. El Señor lo hizo. Tenemos otra actitud, una actitud de hipocresía que provocó enojo en el Señor, y es una ira santa. ¿Cuál fue esa situación cuando el Señor sana a una mujer encorvada un día de reposo? La mujer tenía 18 años de estar encorvada, no podía ni levantar la cabeza. Y viene y cuando la ve, la llama y la sana y se le tiran encima. Está en Lucas 13, donde leemos de que estos religiosos, el oficial de la sinagoga, indignado, tenía indignación contra Jesús, porque Jesús había hecho algo bueno, había mostrado compasión y amor. Estaban indignados contra Jesús, estás violando la ley. Indignados contra Jesús porque había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Sabes qué le respondió Jesús? Hipócritas. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada esta ligadura en día de reposo? Y lo que vemos es que esta gente, en vez de regocijarse que esta mujer había sido atada por Satanás tantos años y ahora había sido libre, estaban hallando culpa en Jesús. Y lo mismo hicieron cuando el Señor mostró compasión a una prostituta, a una mujer del mundo, que llegó a Jesús y le derramó su perfume y le besó los pies, etc. Le dijeron, debería saber qué clase de mujer es ella. Y estaban criticando a Jesús. Hay momentos donde el enojo es apropiado, pero ¿saben qué? Pero la mayoría de las veces el enojo no es apropiado. Y muchas veces nuestro enojo es por razones egoístas. Y tenemos que tener cuidado de no ser personas enojonas, que todo el tiempo andamos enojados con todo el mundo. Porque los que practican dichas cosas que dice la Biblia, vale la pena poner atención a eso, ¿no? ¿Cómo vamos a ser librados si ese es nuestro problema? ¿Cómo? Arrepentimiento. En arrepentimiento y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestra salvación. ¿Cómo? Decir al Señor, Señor, tú sabes cómo soy. Perdóname, ayúdame. Clámale al Señor, en vez de justificar tu enojo. ¿Sí me explico? Y Dios va a hacer el cambio. Continuamos con Gálatas. Rivalidades, la palabra ahí es, en inglés, strife, selfish ambition. Rivalries, disputes. La palabra es contención, contiendas, pugna, ambiciones egoístas. Y la palabra significa realmente, su significado original es intrigas, buscando posición política sin importar los medios para alcanzarla. Vemos ambiciones egoístas, donde uno se manipula las situaciones para lograr, como hacen los políticos, ¿no? Manipulan para lograr su posición. Ponen en los anuncios locura y media y denigran y dicen y manipulan, pero no debe de ocurrir en la iglesia. Y a veces en las iglesias alguien quiere tal posición y empieza a hacer grupitos. ¿Ya viste cómo es esto acá? ¿Ya viste cómo es esto allá? Y empieza a haber separaciones y rivalidades porque quieres ser promovido. Es un espíritu divisivo, egoísta, que busca promoverse. Pero ¿qué nos dice Pablo? Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo.
no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Qué bonito que tenemos la luz del Señor, que nos instruye y podemos aplicarlo. Y decir, no todo gira alrededor mío, gira alrededor de otros. Y Dios se va a preocupar por mí. ¿Tú crees que si un padre ve a un hijo que en vez de ser egoísta está preocupado por sus hermanitos todo el tiempo? ¿Tú crees que ese padre no se va a preocupar que ese niño o ese joven tenga todo lo que necesite? Seguritísimo que sí. Seguritísimo que sí. Y el que pasa queriendo todo para él y viene alguien y lo roba, lo va a dejar un poco robado un tiempo para que aprenda una lección, para que aprenda a no ser tan egoísta. En serio, y Dios hace eso con nosotros. Disensiones, la palabra es seditions en inglés, dissensions. La palabra quiere decir desacuerdos, pero a la manera de... Hay personas que nunca están de acuerdo con nada, siempre tienen que estar en desacuerdo. No, todo el mundo de acuerdo, sí, y ya lo ves a fulanito levantando la mano, no, pero es que aquí, que no es que. Siempre buscando desacuerdo. ¿Conoces algunas personas así? Siempre, nunca están de acuerdo con nada. Todo el mundo se puso de acuerdo, rojo, pero él no. ¿Y por qué no blanco? ¿Y por qué no blanco, pues? Pues a mí me da gusto. O sea, siempre en desacuerdo. No puede ser así. ¿Sabes qué? La estrategia de Satanás es traer desacuerdos en la iglesia, en el hogar también. Ahora te voy a decir, en cosas fundamentales no cedas. Si a mí me dicen, no, Jesucristo es un ángel creado, yo me pongo ahí firme. Estás equivocado, mi hermano. Ahí no comulgo contigo. O sea, hay cosas en que no puedo estar de acuerdo. Hay cosas fundamentales en donde no cedemos. Pero cosas que no son fundamentales hay que mostrar tolerancia. Qué bonito cuando nos ponemos de acuerdo en cosas que no son fundamentales. Lo importante es la comunión. Pablo tiene palabras fuertes en Tito 3:10-11, dice al hombre que cause divisiones, óyeme bien, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Voy a leer de nuevo las obras de la carne, porque yo creo de que si está escrito eso, y la advertencia es seria, la advertencia es que, mira, si practicas esto te va a dar un dolor de estómago, no lo estaría repitiendo tantas veces. Pero no es eso lo que dice. No es eso lo que dice. Si tú en tu hogar, óyeme bien, yo te pido que pongas atención, si tú en tu hogar pasas peleando, ten cuidado, en serio. Si tú en tu hogar pasas peleando con tu esposo, o pasas peleando con tu esposa, o pasas peleando con medio mundo en el trabajo, ten cuidado. Si los celos te arrebatan y continuamente estás con celos, que tu esposo, tu esposa no puede ni respirar porque estás encima, que tu esposa no se puede poner ni make-up, no puede poner perfume, no puede salir afuera porque ya estás pensando mal, o tu esposo no puede hablar con otra mujer porque ya le caíste encima, lo trataste de malvado, de ratero, de infiel. Si has estado practicando la pornografía, o te has estado alimentando de películas que todo lo que promueven es la inmoralidad en tu corazón, o películas de televisión o videos, o la hechicería como estudiamos, y va para que te haga una limpia. No, porque ya el pastor oró y no me funcionó la cosa, voy a que me hagan una limpia. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado porque el Señor no está obligado a sanar siempre, y muchas veces nos sana para trabajar en nuestro corazón y muchas veces para revelar nuestro corazón, para revelar qué infieles somos y que nos arrepintamos. Job dijo, aunque Él me mate, a Él le serviré, en Él esperaré. Es el corazón que hemos de tener. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. No, el estar arrodillándose a ídolos. El Señor tiene una seria advertencia.
hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cierren los ojos, por favor. No es broma, el infierno no es broma. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, yo te invito a que lo recibas. Ya sea que nos veas por el internet, ya sea que nos estés en el salón familiar o estés aquí. Ora para recibir a Cristo. Ora conmigo, Padre Santo. Y si has estado caminando en pecado y has estado practicando alguna de estas cosas, pídele al Señor perdón. Vamos a hacer esa oración después. Ahora los que quieren recibir a Cristo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor de mi vida y mi Salvador. Pongo mi fe en ti, Señor Jesús. Tu sacrificio en la cruz pagó por mis pecados. Tu sangre es preciosa, me limpia de toda iniquidad. Hoy te recibo como Señor de mi vida. Guía mis pasos. Dame tu Espíritu Santo para desear y hacer lo que a ti te agrada y rechazar lo que te ofende. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Si has orado esa oración de corazón, el Señor ha entrado en tu vida. Ahora, si tú has estado practicando algunas de estas áreas, donde el Señor te dice, no puedes practicar. Una cosa es enojarte una vez, una cosa de repente sentiste un poco de celo, pero otra cosa es practicar ese estilo de vida. Si tú tienes un estilo de vida que es caracterizado por estas cosas, pídele perdón al Señor ahí donde estás. Y dile, Señor, perdóname. Señor, libérame de esta área. Solo tú puedes, pero tú tienes que querer. Pídele al Señor que te libere. Ahí donde está. Pídele al Señor, pero tienes que quererlo. Muchas veces estamos muy felices con nuestro pecado. No, a mí me encanta enojarme. O a mí me encanta emborracharme, o a mí me encanta andar chismoseando, y de eso nadie me quita de eso. Bueno, te vas a ir al infierno chismoseando, te vas a ir al infierno enojado, te vas a ir al infierno emborrachándote. No es broma. Ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos das tu palabra y, Señor, nos has hecho libres en Cristo Jesús. Libres, Señor. La ley no se aplica a nosotros. Somos perdonados por tu sangre. Y como el este se aleja del occidente, así alejaste de nosotros nuestras transgresiones. Como están arriba los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por perdonarnos y lavarnos de nuestros pecados. Y casarnos con Jesús, unirnos con Jesús, ya no con la ley. Y poder vivir una vida productiva, de bendición, de gozo y paz. Sí, de luchas, porque el enemigo, Satanás, no le gusta. Pero no estamos huérfanos. Te tenemos a ti y estamos en tus manos. Sigue haciendo una gran obra en nuestras vidas. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Guiados por tu Espíritu, en nombre de Jesús.